Invalidando la palabra de Dios. Esto es la definición que da el Señor Jesús de lo que están haciendo los de su tiempo, estos fariseos y escribas que van junto a Él para criticar lo que hacen sus discípulos. Invalidan la palabra de Dios, es decir, la palabra de Dios, la palabra de la verdad, la luz de Dios para nuestros pasos, para caminar en la verdad y agradando a Dios con nuestra vida, pues somos criaturas suyas. Luego, si Él nos ha hecho, también tiene derecho a decir el sentido de nuestra vida y a dirigir nuestros pasos, a mostrarnos cuál es su voluntad, qué plan tiene para nosotros. Pues todo esto, los hombres, muchas veces lo que hacemos es invalidarlo, es decir, no tiene validez, es decir, no me someto, no obedezco. Y además somos capaces, en esto somos muy buenos, de buscarnos pretextos, justificaciones, explicaciones, para no decirlo a las bravas, es decir, no quiero y no lo hago, ¿verdad? Como el diablo, no serviré y ya está, la rebelión radical, sino peor todavía, peor que el diablo. Es decir, no sometiéndonos, no obedeciendo a Dios, pero además pretendiendo que hacemos lo correcto y que no estamos contra sus mandatos, pero hacemos lo contrario y nos justificamos. Es que ahora es así, es que Dios es misericordioso y comprende esto, es que esto es lo que es oportuno, lo que es conveniente, es que ¿qué va a pensar la gente? Tenemos muchas disculpas para engañarnos a nosotros mismos, porque a Dios no le podemos engañar, y hacer lo que nos interesa, lo que nos apetece, y no obedecer a Dios. Invalidamos la palabra de Dios. Y no es que la palabra deje de tener valor, al contrario, porque ante esta actitud, que no es nueva, ya el profeta Isaías la denuncia, pues el Señor le da esta palabra al profeta. Este pueblo me honra con los labios, con lo exterior, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cuál es la distancia entre los labios y el corazón? Parece que es poca, ¿verdad? Y los labios parece, es lo que se oye, es lo que suena, que honran a Dios. Pero si llegamos hasta el corazón, que está cerquita, ¿verdad? Cerquita, pues dice que está a una distancia inmensa, tan lejos que esa persona lo que está diciendo es falso, porque no está unido a un corazón obediente, amante de Dios. Luego es hipocresía. Ese corazón está lejos de Dios, está muy lejos. Por eso, añade la palabra de Dios a través del profeta, el culto que me dan está vacío, o sea, suena, pero es hueco. Por dentro no hay nada sólido, porque el corazón no acompaña ese culto, no hay verdad, no hay amor, no hay vida. ¿Qué hay? Muerte. Y añade, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Es decir, vacían de contenido la ley de Dios para adaptarla y transmitir su enseñanza humana, como si fuese palabra de Dios, pero separándose años luz de la verdad y del bien y de la voluntad de Dios. Pero es que no solo Isaías en aquel tiempo, sino que el Señor Jesús, tomando pie de esta profecía, se la repite a los de su tiempo, a estos escribas y fariseos, y se lo añade, se lo explica, se lo aplica, diciendo, vosotros dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Es decir, colocáis vuestra voluntad en lugar de la voluntad de Dios y os quedáis tan anchos, diciendo que dais culto a Dios. Ese culto está vacío. En otras palabras, como dice también la profecía, Dios dice, este culto me da asco, no lo soporto, no lo aguanto, no puede estar en mi presencia, no lo acepto. ¿Por qué? Porque no es verdadero. Y solo cuando vamos con verdad ante Dios, aunque seamos pecadores, pero si reconocemos nuestro pecado, vamos con verdad a su presencia, entonces Dios sí que nos escucha, sí que nos acoge, no rechaza a nadie que va correctamente a su presencia. Pero lo que no soporta es esto.
Y ciertamente esta tentación continúa. Dejar el mandamiento de Dios, dejar la palabra de Dios y sustituirla, dar un cambiazo, ¿verdad? Y sustituirla por enseñanza humana, explicaciones humanas, doctrinas humanas, acomodadas al albur de los tiempos o de nuestras apetencias o de nuestra comodidad o de nuestro interés. Terrible, terrible que no respetemos la palabra de Dios, no respetemos a Dios. Y encima nos creamos no solo capaces de dar este cambiazo, sino de que nos quedemos tan anchos, como que no pasa nada, y que Dios lo tiene que aguantar. Pues Dios tiene paciencia, porque ciertamente cuando Isaías o el Señor Jesús denuncian esto, es porque todavía está dando una oportunidad a los hombres para cambiar, para reconocer su pecado y convertirse. No los ha exterminado ni... No, todavía está teniendo paciencia, pero esta situación, si no se corrige, va a merecer un juicio severo de parte de Dios. Mucho más cuando ya ha venido la corrección de parte de Dios. Y hoy el Señor sigue corrigiendo por amor, porque nos ama, nos corrige como Padre. Nos sigue corrigiendo para que nos volvamos a Él, para que nos sometamos con docilidad a su palabra y no demos cambiazos hoy también, proponiendo una doctrina falsa para sustituir la verdad pura y pacífica de Dios por nuestros criterios acomodaticios, nuestras componendas con el mundo, para no herir sensibilidades. Si no estamos para no herir sensibilidades, estamos para alcanzar la salvación. Y la Iglesia tiene que llevar la palabra de Dios a todos los hombres como es, con su poder, para que tenga también virtud, gracia, fuerza, para llevar a los hombres a la salvación. No podemos aguarla, rebajarla, hasta el punto de que no tenga ni fuerza, ni luz, ni nada, que no se distinga de la oscuridad del mundo, porque es intercambiable. Pues no, la palabra de Dios es poderosa, pero tenemos primero que someternos a ella, vivir en la luz de Dios, caminar en su luz, para poder ser también luz del mundo, con autoridad. Y así muchos que están esperando la verdad de Dios podrán acogerla, pero si les ofrecemos algo que no es lo que tenía que ser, pues primero estamos falsificando la palabra de Dios, gravísimo pecado, pero además estamos defraudando a los hombres que tienen derecho a recibir la palabra de Dios como es y la necesitan, porque solo la verdad de Dios es la que nos puede salvar. Solo Jesucristo, en definitiva, es negar a Cristo lo que estaríamos haciendo. Negar la verdad, negar su palabra, es negarle a Él. Y esto es muy peligroso y trae consecuencias nefastas. Luego necesitamos convertirnos, escuchar la palabra de Dios con docilidad, acogerla, vivirla y transmitirla fielmente, no adecuarla a conveniencia y a gusto. Pues Señor, ten misericordia de nosotros, te damos gracias de que tienes paciencia, pero ayúdanos a aprovechar las ocasiones que nos das para reaccionar a tiempo. Así sea.